Muy buenas tardes, qué alegría poder comunicarnos a través de este medio. Muy agradecido a Dios por cada uno de mis amados hermanos, por cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial. Hoy, como todos los domingos, podemos decir en primer lugar, gracias al Señor Todopoderoso por su misericordia. Gracias a Dios por las personitas que pudieron estar en la sede del barrio Providencia. Fue una palabra poderosísima, fue un tiempo de bendición, de gracia, de misericordia. Escuchamos algunos testimonios muy interesantes de sanidad, de provisión y de protección. Que Dios siga bendiciendo, Dios siga obrando en cada persona. Bueno, en la sede del barrio popular fue una maravilla, tuvimos varias personas de visita y logramos con la ayuda de Dios que ellos entendieran la necesidad y aprovecharan la oportunidad de reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y escuchamos de algunas personitas que tienen dificultad, que tienen problema en su salud. Bueno, no pudimos hablar con algunos, pero damos gracias a Dios por Gustavo Mondragón y su querida esposa, Cristina Ríos. Oramos a Dios que Dios obre un milagro, una protección especial sobre la vida de Cristina Ríos, sobre su querida mamá, María Isabel Rojas. Que la bendición del Altísimo esté sobre cada uno de ellos. Oramos por Marisán Sánchez, allí en la vereda La Siria. Está bajo un tiempo fuerte, una gripe extraña, pero la mano poderosa de Dios estará sobre ella y oraremos en esta tarde. Y bueno, cualquier otra persona que haya venido a la iglesia, que haya traído una petición, los equipos de oración están orando por sus peticiones y en este programa oraremos en una forma general. Deseo que Dios bendiga a cada persona, que se traduzca la palabra en lo que Dios quiere, un mensaje de vida eterna, de vida abundante, que va confirmado con las señales maravillosas de la sanidad, de la liberación, de la protección, de la provisión. Los milagros solamente son confirmación de la palabra del Dios del cielo para que usted pueda confiar y creer en Él. Oremos. Soberano Dios, gracias por la oportunidad de estar en esta tarde, en este programa, para animar nuestra fe y para darte a ti, Señor, el honor, la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer que se sintoniza este programa. Señor, estamos muy agradecidos por la palabra que nos diste en la mañana, que está en los archivos de este mismo programa y que cada uno de mis hermanos puede consultar. Gracias, porque sabemos que sí tenemos una bendición muy importante. Los milagros, las sanidades, las liberaciones, las provisiones no son nada comparables a la salvación del alma. Gracias porque nos has dado la salvación. Gracias porque has dado la salvación y quieres dar la salvación a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros y también aún a nuestros enemigos. Quieres perdonarles, quieres darles vida eterna. Yo te bendigo por ese buen propósito. Y Señor, oro que tú bendigas con la salvación a nuestras familias. Que nos des la oportunidad, el privilegio de hablarles de tu palabra, como dijese el apóstol Pablo. Que hablemos de tu palabra con todo de nuevo, con toda libertad. Que hablemos de tu palabra como debemos de hablar, para que muchos puedan conocerte, puedan saber lo que dice San Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, oramos en esta tarde por tu misericordia. Oramos por William Vargas, Señor. Tú sabes que este varón se quejó de un dolor fuerte en su estómago. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que lo toques y lo sanes, porque tu palabra asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo no solo nuestros pecados, también dice que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra envío sanidad sobre el cuerpo de William Antonio Vargas Trujillo. Pido que lo toques y lo sanes. Y toda persona con una dolencia extrema, con un dolor extraño, sea visitada por Dios en esta hermosa tarde. Señor, toca a Marisán Sánchez allí en la vereda La Siria. Haz que su organismo responda, que desaparezcan los excesos de cualquier sustancia, las deficiencias de cualquier sustancia que hacen que se exprese esa gripa extraña, que ella sea sanada. Tú tocaste a la suegra del apóstol Pedro y la fiebre se fue de ella, y todos sabemos que la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. La gripa también no es en sí una enfermedad, es un síntoma de deficiencias, pero tú tocas la enfermedad y sanas de toda gripa. A Marisán Sánchez y a todo el que escuche esta palabra, extiende tu mano de gracia sobre el cuerpo de Cristina Ríos, sobre el cuerpo de María Isabel Rojas, y en el nombre del Señor Jesucristo, sánalas completamente. Echo fuera todo espíritu de enfermedad que quiera dominar, que quiera imponerse. Impongo sobre todo espíritu inmundo el nombre soberano del Señor Jesucristo, y echo fuera toda obra del mal, toda maldición de enfermedad. Ordeno que desaparezca. Señor, glorifica tu nombre. Haz tu gran obra, Dios de toda la gloria. Señor, coloca tu mano poderosa. Gracias, Señor, por estar allí en la iglesia de Tuluá, por proteger y guardar la vida de nuestro querido hermano Aldemar Mosquera y los misioneros que van con él. Gracias por bendecirlos, por usarlos allí en Tuluá. A ti sea el honor, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, por nuestra querida pastora, por las palabras que tú le has dado, por esa revelación de tu palabra que ella comparte con nosotros, y por todos tus buenos propósitos. Señor, te bendigo, porque creo que toda persona que creyó a tu palabra, que la tomó en la mañana, en el barrio Providencia o en el barrio Popular, los que escucharon a través de las redes, todos los que tomaron tu palabra son bendecidos, como ese leproso que se acercó a ti y te dijo: Señor, yo sé que tú puedes limpiarme. Y tú le dijiste que te acercara y le dijiste: ¿crees que puedo hacer esto? Como esos dos ciegos que llegaron a ti pidiéndote que los libraras de la oscuridad, y ellos se acercaron y tú les preguntaste: ¿qué es lo que quieren? Y ellos dijeron: Señor, que recobre la vista. Y les preguntaste: ¿creen que puedo hacer eso? Y ellos dijeron: sí, Señor, creemos. Así creemos que lo que dice tu palabra, no lo que dice un predicador, no lo que dice una persona, sino lo que dice una persona basado en la palabra, lo que dice tu palabra, que es poderosísima y eterna, se cumple. Tú dices que hay sanidad y hay sanidad. Tú dices que hay liberación y hay liberación. Hay provisión, hay salvación del alma para todo aquel que cree. Te bendigo, Señor, por cada hombre, por cada mujer que en esta tarde preciosa está en este programa,
y está recibiendo, porque digo que ahora en el nombre del Señor Jesucristo, toda persona que está escuchando este programa, está viendo este programa, recibe el poder del Dios del cielo y es sanada, es liberada, es protegida. Tu mano poderosa se hace presente en cada lugar. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, sea todo el honor, toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre. Aleluya. Amén. Bueno, qué interesante poder nosotros hacer una breve reflexión en concordancia con lo que vimos en la mañana. Estamos en la mañana hablando acerca del desarrollo de la vida espiritual de un hombre ejemplar en la Biblia, el padre de la fe, Abraham. Y vemos entonces cómo Abraham ahora tiene la capacidad, Dios le revela sus propósitos. A primer término, en forma humana, cualquiera diría que el propósito que el Dios del cielo muestra a Abraham en Génesis capítulo 18 es el deseo de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham muestra la sensibilidad, muestra el entendimiento del corazón de un hombre, de una mujer de Dios hacia los buenos propósitos de Dios. Abraham tiene un ultimátum. Dios dice: voy a ir a Sodoma y Gomorra y voy a comprobar la maldad que hay allí. Y si yo la pruebo, los voy a destruir. Pero Abraham se queda rogándole a Dios y pidiéndole misericordia, porque él confía en Dios, sabe del buen corazón de Dios y cree que su sobrino Lot, a pesar de toda su poca fuerza espiritual, ha hecho un buen trabajo. Ha compartido la bendición de la palabra. Parece que Lot era un excelente comerciante. Parece que Lot tenía triunfo en la parte comercial, económica, en la vida social. Pero Lot no puede decir lo mismo de su vida espiritual. Y cuando llega el momento, entonces lamentablemente él no ha ganado ni siquiera su familia, ni su esposa, ni sus yernos. Cuando él les habló seriamente, aunque él sí creía, ellos se burlaron, creyeron que él estaba haciendo burla de ellos, porque jamás les había hablado con urgencia. Nosotros no podemos llegar allá. Hablamos entonces que Abraham intercedió. Abraham oró y rogó a Dios por misericordia. Nosotros estamos en un tiempo diferente, porque no hay un ultimátum determinado. Al contrario, usamos ese texto bíblico que dice: el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de la segunda parte que tiene que ir unida, en primer lugar, a la intersección, al ruego, a la súplica, para que Dios perdone, para que Dios penetre el corazón, porque todos nosotros sabemos que hay un perdón para todos, pero que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos, y ese nombre es el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia asegura: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces yo le animo a que usted pueda tomar determinación firme y pueda compartir la palabra, porque hay unos textos que queremos mirar en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 3.
Esto es para la iglesia de hoy, aunque está en el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 3, y es extraño el versículo 16. Capítulo 3 de Ezequiel, el versículo 16 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Así la Biblia nos enseña a nosotros que sí debemos de hablar de la oportunidad de la salvación, pero debemos de hablar, como dice la Escritura, con una palabra sazonada. Hace algunos años escuché a una personita muy apreciada por mí, y esta personita estaba siendo felicitada por su buen sazón, y me pareció interesante. Ella dijo: el mejor sazón que tiene una ama de casa, que puede tener un comerciante en comidas preparadas, es el amor. Cuando la persona tiene un amor por las personas que están a su alrededor, cuando la persona tiene un amor por aquellos que no conocen a Dios, entonces hablará no de cualquier manera, sino que hablará con convicción, con certeza, con determinación y con el propósito no de hablar, sino de ganar a las almas para Cristo. Nosotros tenemos el doble privilegio. Algunas personas no tienen la habilidad, pero su testimonio, su sinceridad, hará que su palabra sea respaldada por Dios. Y usted puede orar por los que predican, usted puede orar por su pastor, usted puede orar por este servidor, por quienes nos ayudan en los GPS que se hacen en nuestra iglesia, por cada uno de los lugares donde estamos representados. Estamos allí en la sede del barrio Providencia, en la sede del barrio Popular. Estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, en la hermosa ciudad de Tuluá. Estamos en Calarcá, en Montenegro, en Circasia, en la vereda La Siria, en la vereda de Puerto Samaria. Estamos allí por Río Verde con esa preciosa pareja, Emilio y Andrea, y cada lugar donde hay una persona de nuestra iglesia estamos representados. Pero ¿qué digo? Está representado nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede echar al traste con el propósito de Dios. Usted no puede descuidar el buen propósito de Dios. Tiene que determinar y decirle al Dios del cielo que usted está decidido, que usted está decidida, que le dé esa unción y esa presencia del Espíritu Santo de Dios, que le ayude a sentir una convicción profunda, un aprecio por las almas que conocen al Señor para que se establezcan y se afirmen, un amor profundo por el Dios del cielo, para que Él se revele a las personas, que Él obre su misericordia en cada vida, en cada familia. Muy agradecidos a Dios. Bueno, tenemos un pequeño problema con la corriente. Si en algún momento se corta, esta será la primera parte y enseguida nosotros trataremos de reconectarnos y de hacer nuestra segunda parte. Pero estamos muy agradecidos a Dios. Qué importante que usted se fortalezca, que usted se afirme en el buen propósito
y le diga al Dios del cielo: Señor, yo deseo que usted busque en mi corazón esa pasión, ese anhelo, que yo tenga esa convicción profunda de que hay una salvación y que tú, Señor, no me haces responsable de que la gente se salve, me haces responsable de que yo comparta la oportunidad, pero yo te amo a ti, yo amo a la gente, yo no quiero que nadie vaya al infierno, yo quiero que todos te conozcan a ti y sepan que eres el Salvador y sean muy bendecidos. Imposible tener esta convicción, imposible poder expresar esa gracia sin Cristo en el corazón. Te invito en esta tarde a que de una manera muy especial le digas al Señor de toda la gloria esta oración: Señor Todopoderoso, en esta hora yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, porque he aprendido, puedo decirlo con confianza: tú eres el Salvador del alma, pero tú eres el Dios que sana de la enfermedad, que libera de la opresión, que sana las heridas del alma. Eres el Dios que bendice nuestras manos, el Dios que trae provisión, el Dios que da protección a sus hijos. Eres el Dios de las gracias, de las maravillas incomprensibles al corazón humano, pero sobre todo eres el Salvador. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones, Señor, aun si he sido insensible, aun si no he podido sentir el dolor y la tristeza de los que se pierden. Pero tu palabra dice que si yo no apercibo al impío, no le digo de la oportunidad de la salvación, él no se condenará por mí, se condenará por su pecado, pero tú me harás responsable de su sangre. Yo quiero hacerlo por amor, quiero hacerlo como lo hizo el apóstol Pablo. Él dijo: me siento en deuda con todos, a todos les debo el evangelio y hago lo que pueda con la ayuda de Dios con tal de ganar a alguno para Cristo. Señor, bendice cada hombre y cada mujer que está escuchando esta palabra. Y te pido, Señor, que todos nosotros podamos reconocerte. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ayudarnos. Si usted hizo esta oración y usted estaba apartado de Dios o no era firme en su seguridad con Cristo Jesús, nosotros quisiéramos, es nuestra bendición poderle ayudar en su crecimiento espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Compártanos su inquietud, compártanos su necesidad espiritual y de seguro con la ayuda de Dios será un privilegio para nosotros ayudarle. Bueno, vamos a continuar con la parte de nuestro programa Biblia Abierta. Buenas noches, la primera pregunta es la siguiente. Va al tercero, ya la voy a realizar. Dice, según el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 16,
habla de que el que no creyere será condenado. ¿Puede profundizar un poco más en dicha condenación? San Marcos capítulo 16. Bueno, vamos a mirar el versículo y como siempre que abrimos la palabra, nosotros sabemos que la Biblia es el mejor intérprete de sí misma. San Marcos, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La pregunta en sí es: ¿qué significa el que no cree será condenado? Sí, la pregunta se refiere a que siempre dice, según el libro de San Marcos 16, habla del que no creyere será condenado. Entonces, que si puedes profundizar a qué condenación se refiere. Pues no, a nada, a la pérdida del alma eterna. No más. No más, sino a esa condenación se refiere. Porque todos nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay un método tan simple para ser salvo que los seres humanos no queremos. Nosotros nos parecemos a Naamán el sirio. Naamán el sirio, lleno de lepra, un general, escuchó que había un profeta de Dios que lo podía sanar. Y él habló a su rey, pidió permiso, porque se convenció. Había tanta convicción en la forma de decir de la mujer que fue usada por Dios para hablarle, que él se convenció y él dijo: voy a ir. Y fue, y llevó una cantidad de presentes. Y él tenía una convicción, él dijo: yo voy a ir al rey. Su rey le envió unas cartas al rey y le dijo: cuando llegue mi siervo, sepa que lo envío para que usted lo sane. El rey rasgó sus ropas y dijo: esto es imposible, esto es buscar un pretexto para hacerme la guerra. Pero el profeta le dijo: envíemelo a mí. Naamán pensó en su corazón, eso lo dice el relato. Dice que Naamán pensó: cuando el profeta me vea, va a salir, va a orar a Dios y me va a imponer la mano y me va a sanar. Pero el profeta no salió. Le mandó un siervo y le dijo: dígale a Naamán que si se zambullen las aguas del río de Jordán 7 veces, su piel será tan limpia como la de un niño. La primera reacción de Naamán fue enojo, ira. Se montó en su carro y se fue furioso. Y uno de sus sirvientes le dijo: Señor, si el profeta le hubiera mandado alguna cosa difícil, ¿usted la hubiera hecho? Y él dijo: pero ¿qué es esta burla? Los ríos de mi tierra son más limpios que las aguas del Jordán. Pero la palabra del profeta fue: si te zambulles en el Jordán 7 veces.
Los seres humanos pensamos ser salvos por medio de penitencias o mandas, los llaman algunos, por medio de buenas obras, pero la Biblia asegura que solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Pero recibir a Cristo como Señor y Salvador implica no solo el perdón de pecados, implica permitirle a Él entrar a nuestro corazón y comenzar una serie de cambios que obra el Espíritu Santo y una base firme que no es como cree el uno, como cree el otro, sino como dice la Sagrada Escritura. Entonces, este ejercicio tan simple, esta forma tan sencilla de la salvación no gusta a los hombres. En San Juan, el capítulo 3, que es tal vez el texto básico de la salvación del alma, lo leemos en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este mismo texto nos está diciendo que hay una vida eterna, pero que la condenación es precisamente perder esa vida. Versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 38 dice, del mismo capítulo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces, es un misterio que yo no puedo explicar, pero la Biblia muestra el alma de cada ser humano como una alma inmortal, que puede ser salva por la eternidad o puede condenarse por la eternidad. Es tan importante la salvación que Dios no confió la salvación a ninguno de los ángeles. Dios no estableció un sacrificio. Dios no estableció una manera humana en la cual los seres humanos, los hombres y mujeres del mundo, podamos ser salvos. Solamente nos dio un nombre en el cual podemos ser salvos. Hay necesidad de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay necesidad de oír su palabra. Por eso Dios está empeñado en que la escuchemos, en que los que creemos en Él la compartamos, y luego cada persona tiene la oportunidad de creerla. Pero aunque la creamos todos, la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que hay un principio espiritual. Hay que creer en el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Nos guste o no nos guste, es la manera en que Dios estableció. Entonces, ¿a qué condenación se refiere? Nada menos que a ser excluidos por la eternidad de la presencia de Dios, a ser condenados por la eternidad a la condenación de la vida de oscuridad. Uno pudiese hablar en este tópico del infierno, de los tormentos, y sé que muchos dirán: ¿cómo puede ser que Dios ha preparado un lugar de tormento? Dios no preparó un lugar de tormento. Él se hizo hombre. Jesucristo es Dios mismo con nosotros. Dio su sangre para que
hubiera un perdón completo y pleno, y ahora nos pide a nosotros que lo reconozcamos como Señor y Salvador. ¿Cuál es la condenación? La condenación es la pérdida de la vida eterna. Entonces, hay una salvación eterna y hay una vida eterna. Si quieres saber más, puede buscar en el Evangelio de San Lucas la historia del rico y Lázaro. Si quieres saber más, puede mirar en Apocalipsis el capítulo 22 acerca del gran trono blanco, del lugar donde van a estar los hombres y las mujeres que tienen a Cristo en su corazón y los que no lo tienen, y puede leer en la palabra de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis cómo se van a abrir unos libros, y el principal libro es el libro de la vida. La salvación tiene que ver con que nuestro nombre por la sangre de Jesucristo se escriba en el libro de la vida. Y allí en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice sencillamente, fue lanzado al lago de fuego. Yo no buscaría la intensidad, yo buscaría, con la ayuda del Dios del cielo, determinar, buscar a Dios y aceptar esa salvación tan grande que Él nos ha expresado. Espero haber contestado su pregunta. La pérdida de la vida buena, la pérdida de la presencia de Dios. Amén. La segunda pregunta dice, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Depende. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Depende. En la época bíblica, y perdura en nuestros días, porque en todos los evangelios usted escucha al Espíritu Santo, lo dejó escrito. La Biblia dice que todo lo que Dios consideró importante para que nosotros pudiésemos creer en el Señor Jesucristo fue lo que quedó escrito